una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David. Muy buenas, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica. Un domingo más estamos con vosotros para seguir hablando en este día de aquellas actividades que la Iglesia Evangélica pues estamos realizando. Y bueno, decir que tristemente y no tan tristemente, porque también es un signo de victoria, ¿no? Este es el último programa de esta temporada, ¿no? Ya este es el último programa y tendremos un tiempo de descanso durante el verano, pero en septiembre estamos nuevamente con vosotros para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo, para seguir hablando de la obra de nuestro Dios, lo que Él hace con sus hijos, lo que Él hace con cada creyente, y seguir hablando del poder de la palabra de nuestro Dios. Un Dios vivo, un Dios real y un Dios verdadero. Solamente ese es Cristo, el único que puede traer esperanza a la vida de cualquier hombre, a la vida de cualquier mujer. Nuestro Señor Jesucristo. Y hablando de hombre, hoy tengo, porque estas 2 semanas anteriores hemos tenido con nosotros a mujeres. Hemos hablado de 2 retiros de mujeres. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un retiro de hombres que ha tenido lugar en Carmona, Sevilla, en el centro de Vida Nueva, creo que es así, si no ahora me van a corregir los hermanos. Y bueno, a los hermanos que les quiero dar pues la bienvenida. Está conmigo el pastor de Urique, José Temblador. José, bienvenido. Buenas tardes, mi hermano. El micro que te lo tienes que pegar ahí, José, ahí está, ahí lo más está. posible. Buenos días, en este caso, y quiero corregirte, no es Centro de Nueva Vida, sino es Nuevo Día. Eso, Nuevo Día. Sí, yo sabía que no lo decía bien. Nuevo Día. Un nuevo día. Nuevo Día en Cristo. Nuestro hermano César, bienvenido una vez más. Que está con Bien nosotros. hermano Antonio, estamos aquí otra vez para acompañarte gratamente y para poder compartir lo que Dios ponga en nuestro corazón. Amén. Nuestro hermano César, que también tiene el ministerio en prisiones y ya también ha estado en nuestros micrófonos hablándonos sobre la labor y el ministerio que está ahí realizando en prisiones. Y nuestro hermano Juan, del Centro de Pozo de Esperanza, director. Buenos días, gracias hermano por haberme invitado también a esta tertulia. Amén. Bueno, decíamos que se acaba de celebrar, Pepe, yo me quiero dirigir a ti porque yo creo que tú eres uno de los organizadores de este centro, de este retiro de hombres que ha habido en Carmona, en Sevilla, en el centro de Nuevo Día. Sí. Y me gustaría un poco que tú nos explicases, ¿no? Este retiro que se está celebrando allí, ¿cómo nace este retiro de agrupar a hombres? ¿Qué tiempo lleváis? ¿Y cómo surge todo esto? Bueno, una vez más te digo que no es un retiro, es una conferencia en sí, porque es una conferencia de una jornada completa. Y entonces esto nació hace 2 años en el corazón del director de allí, del Centro de Restauración Nuevo Día, Ángel, nuestro hermano Paco Jaramillo de Sevilla, y nuestro hermano Juan de Pozo. Pues estábamos en un retiro a nivel nacional de hombres, en Toledo, y vimos la necesidad de convocar a los hombres también aquí en Andalucía. Y dónde mejor que en un lugar donde fuese espacioso como este centro de rehabilitación. Y nació de allí porque veíamos la necesidad de congregarnos, de juntarnos los hombres para tratar los temas necesarios que ahora mismo nos preocupan a todos, ¿no? Entonces eso ya ahí en el Centro de Restauración de Carmona, Nuevo Día, pues ya llevamos con este año organizándolo 2 años. 2 años. El primer año la verdad es que hubo una respuesta buena, pero no como a nosotros nos hubiese gustado. Pero en este año el Señor ha movido su mano de una manera especial y ha habido una respuesta 3 veces más que el año pasado. Y no solamente la respuesta, sino que hemos visto una satisfacción a nivel general de todos los que hemos estado allí asistiendo a esta conferencia, y una administración algo muy especial. Y creo que en los tiempos que estamos atravesando, pues creo que es totalmente necesario a nivel general para los hombres, porque necesitamos congregarnos, necesitamos de hablar de los principios de hombre y cuál es el propósito de Dios que tiene para los hombres a nivel nacional y también a nivel, como no, a nivel de Andalucía, a nivel provincial, de la provincia de Cádiz. Y en este caso, pues nació en nuestro corazón de hacerlo ahí en la provincia de Sevilla, y
si Dios quiere, Dios mediante, lo seguiremos organizando. Pero nació en Toledo, nació en Toledo de hacerlo aquí en Sevilla. El título de esta jornada que ha habido, ¿cómo? El título de esta jornada era que estamos atravesando tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Bueno, yo quisiera comenzar con una lectura de la palabra de Dios sobre una traducción que a mí me gusta mucho de estos tiempos peligrosos. Esta traducción no lo dice así, lo dice de esta manera, y lo leo textualmente. Dice, también debes de saber esto. Esta carta la está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, también debes de saber esto. En los tiempos últimos, vendrán días difíciles. Ya no está hablando de tiempos peligrosos, días difíciles, o sea que ahí lo encierra todo. Dice, y ahora habla de el género masculino. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán a la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengan nada que ver con esta clase de gente. Es un llamado que le hace el apóstol Pablo a Timoteo, porque ellos pertenecen a esos que se meten en las casas y engañan a los débiles, mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Así como los brujos, Jane y Jambre, se opusieron a Moisés, también esa gente se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe, pero no avanzarán mucho porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos ingrato, tonto, dice la traducción, igual que le pasó a aquellos que se opusieron a Moisés. Este principio es el que tratamos en esa conferencia. Y nuestro hermano Héctor, que llevó la conferencia, pues comenzó con esta palabra. Ante esta perspectiva, ante estos tiempos, que sabemos que solo en Dios está la solución para poder afrontar estos tiempos, el reto a los hombres que estábamos allí era: ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Estamos en un equipo ganador. Si tenemos a Cristo, estamos por encima de todos estos tiempos y estos días malos. Te toca a ti de tomar el lugar, de que nadie nos prive del lugar que nos ha dado Dios como hombre. Entonces veíamos todo eso, y eso la verdad es que nos llenó de satisfacción. Y bueno, estos tiempos la verdad es que nada más que hay que abrir las noticias, en este caso los medios de comunicación, y ver todas las cosas, y ver el telediario, y estamos viendo la mitad de lo que de lo que está sucediendo. Y la verdad que los tiempos son peligrosos, sí, muy malos. Es cierto. Muy malos. Vamos a hablar de esa primera plenaria, ¿no? Que el hermano Héctor Escobar, pues, él transmitió, ¿no? Ahora te toca a ti, ¿no? Y yo creo que esa primera plenaria, si no mal recuerdo, ¿no? Nos habló de... es curioso, ¿no? Porque decía de que quería hablarnos a los hombres dándonos un ejemplo de una mujer, ¿no hace César? Sí, por supuesto. Él inicia su exposición, es un retiro de hombres, como dice nuestro hermano Pepe Temblador, y él inicia su exposición pues haciendo énfasis en la figura femenina de Segunda de Reyes 4 del 1 al 7, una mujer que, bueno, tiene una escasez, tiene una necesidad. Y tal como estamos en los últimos tiempos, nuestro hermano Héctor, que es el ponente, quiere hacer un énfasis especial en dos características fundamentales de los últimos tiempos. Las dos características en las que va a hacer énfasis es en la necesidad emocional que existe en la sociedad, una necesidad emocional, una crisis de identidad tremenda. Eso por un lado. Y por el otro lado, también otra característica de los últimos tiempos es el miedo que existe en la sociedad, la tremenda inseguridad que existe en nuestra sociedad. Y hay parte, nuestro hermano Héctor, con esta base dirigida especialmente a los hombres,
fortaleciendo emocionalmente a los hombres. Estamos en una época donde el varón está influido por muchos factores, en muchos aspectos se siente inseguro, no sabe dónde va, no tiene proyectos, hay crisis de identidad en su vida, y nuestro hermano Héctor empieza a trabajar con estas necesidades, con estas debilidades, y empieza a hablar de las tremendas necesidades que hay en el hombre. Tanto la necesidad es femenina y es masculina. En este aspecto enfatiza las necesidades que puede tener el hombre a nivel individual, y empieza el relato muy sencillo. Empieza con una vasija, una señora que se le muere el marido en una sociedad donde el varón es fundamental para la supervivencia de la familia. Pues esta señora se queda viuda, y entonces tiene que vender a sus hijos como esclavos para poder pagar las deudas que debe. Y el énfasis que hace aquí la ponencia es que ante esta tremenda necesidad acude a Dios. No acude al alcalde, no acude a la vecina, no acude a los servicios sociales. Es una mujer piadosa, enseñada en la fidelidad del Todopoderoso, y acude pues al hombre de Dios. El hombre de Dios le da un consejo. Es una mujer de fe, es una mujer que quiere ser atendida y servida por su Dios, en el que ha confiado siempre. Y cuando su casa se desmorona, cuando está en alta mar y su barca empieza a hacer agua, y sabe que su barco se va a hundir y que se va a perder en medio de la oscuridad, esta mujer tiene la certeza, la convicción de acudir al Dios Todopoderoso. Y es lo que hace. Acude al pastor, o en este caso al hombre de Dios, y este hombre le dice que busque vasijas vacías, que busque vacías. Lo hace, busca la vacía, tenía un poquito de aceite, y prácticamente lo que le está diciendo a esta mujer: mientras que tú tengas fe, no vas a tener necesidad. Yo te voy a sostener, yo te voy a mantener, porque claro, el poquito de aceite que tiene en su casa, Dios lo va a multiplicar. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, todo se multiplica. O sea, cuando no tienes a Dios, hay inseguridad en tu vida, hay llanto, hay angustia, hay dolor, hay heridas abiertas. Pero esta mujer acudió al mejor cirujano que existe, y Dios le estaba diciendo: mientras que tú estés clamando a mí, a ti no te va a faltar de nada. Tus hijos no van a ser esclavos, no van a servir a nadie, vas a ser provista, y yo te voy a proveer. Esa es la gran ventaja ante la necesidad que hay en la sociedad. Es la gran ventaja de confiar en Jesús, de confiar en Dios. Esa es un poco la historia la que nos estaba comentando. Estamos hablando del pasaje de esa mujer que va... de Reyes 4, del 1 al 7. Juan, ¿tú qué nos tienes que decir en relación, qué es lo que te llamó la atención en relación a esa primera plenaria del hermano Héctor Escobar? La verdad que fue una bendición. Yo quiero primero decir que, como decía Temblador, fue un año donde se multiplicó o se triplicó la asistencia, ¿no? La verdad que el año pasado entre pastores y ministerios habíamos sobre 5, pero que este año entre pastores y ministerios, la verdad que creo que había unas 15 o 16 o 17 personas, pero la verdad que fue... yo sé que el Señor se lleva allí la gloria, ¿no? Y la verdad, de la manera que estaba nuestro hermano esto compartiendo, la verdad que hacía tiempo o nunca lo había visto, de esa fuerza, de esa unción, la verdad que a mí la verdad que me llenó, ¿no? Y como decía también nuestro hermano César, ¿no? Y voy a leer, si no te importa, por supuesto que sí. Los 7 versículos de Segunda de Reyes,
uno dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entre luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en toda la vasija, y cuando una esté llena, por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos las traían, las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus credores, y tú y tus hijos viven de lo que queda. Y decía que la historia que nos muestra lo que Dios es capaz de hacer a través de una mujer que confía en el Señor, ¿no? Y decía también nuestro hermano esto, que ser una viuda en aquellos tiempos era complicada, porque podía estar en una situación de muerte, en una situación de la sociedad cada día va a peor. Una sociedad donde cada día está más corrompida, o cada vez está más, ¿no? Vivimos porque se le ha dado la espalda al Señor. Y por eso cuando le damos la espalda al Señor, la verdad es que vivimos en una soledad, en una tristeza, en un vacío donde verdaderamente... y la solución está en el corazón, y el corazón es Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es el que restaura nuestra vida, el que nos fortalece, el que cada día nos da ese empujón. Y yo vivo también, llevo un centro de rehabilitación, y sí, la verdad que los veo, pues vienen destrozados, vienen sin fuerza, vienen sin ánimo, vienen sin ganas de nada, ¿no? Y dice que qué papel, dice también nuestro hermano esto, que qué papel jugamos nosotros aquí, ¿no? Exacto. Un papel donde verdaderamente es un papel importante como hombre de Cristo, como hombre de Dios, tenemos la responsabilidad de tomar la rienda y seguir en los caminos del Señor. Aunque a veces no es fácil, pero merece la pena. Yo, así es, ¿no? Yo que también estuve en ese retiro, ¿no? Que personalmente fue un retiro donde veo unas instalaciones geniales, ¿no? Acondicionadas para eso. Coincido con vosotros, ¿no? Que se creó un ambiente maravilloso, ¿no? Un ambiente espectacular. Un poco más y se nos queda pequeño el salón. Sí, se nos queda un poco el salón pequeño. Y bueno, y en relación a la palabra, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención, ¿no? Y es verdad, ¿no? Yo creo que el hermano Héctor, yo cuando terminó la jornada que tuvimos, yo se lo comenté a él, ¿no? Digo, mira, ha estado durante tanto la primera plenaria como la segunda plenaria retándonos a los hombres. Exacto. Era un continuo reto. Y él, a mí me llamaba la atención cuando esta mujer va al profeta. Porque en estos tiempos difíciles que mostraba, en estas circunstancias, ¿no? Cuando la mujer va al profeta y va al profeta o va al siervo de Dios, esta mujer, como Juan ha leído, va a hablar. Esta mujer va a dar testimonio de su marido, diciéndole, tu siervo, mi marido, ha muerto, y sabes que tu siervo era temeroso del Señor. O sea, la importancia de, estamos hablando de un hombre temeroso de Dios, un siervo de Dios, y cómo la mujer verdaderamente da testimonio de su marido. Y este hombre nos retaba a nosotros en tiempos difíciles, evidentemente, ¿no? a dar testimonio, primeramente en nuestras casas, en nuestros hogares, de que somos hombres siervos de Dios, somos temerosos de Dios. Es lo que aparte es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Y me llamaba la atención especialmente eso, ¿no? Ese reto que nos dice, ¿no? Un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios, y es lo que el Señor también nos pide hoy en día a cada hombre
de nosotros, que sirvamos al Señor y que seamos hombres temerosos de la obra del Señor. Claro. José. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y en esto es un reto personal, aparte que estuvimos maravillosamente bien porque sentíamos una presencia o algo especial, pero en lo que estoy contigo, era un continuo reto de tomar nuestra posición, de ser el hombre que Dios pide y de ser una respuesta a tanta necesidad que hay a nuestro alrededor. Y como dije al principio, lo que sí se nos quedó claro es que solo Dios es el que tiene la solución en sus manos, solo Dios. Y entonces, en estos tiempos peligrosos. Pero veo una cosa, ¿qué papel estoy yo haciendo en estos tiempos peligrosos? Exacto. ¿Cómo actúo? ¿Cómo actúo? Eso es el reto personal que nos hacía el Señor. ¿Qué respuesta doy yo a este mundo, a esta pérdida de identidad o quizá esta inseguridad ante todo lo que se nos viene o lo que está a nuestro alrededor? ¿Y qué respuesta le doy yo a esto? Porque para dar una respuesta tengo que ser un hombre como Dios manda, no un hombre como yo creo, sino un hombre como Dios manda. Que eso es un dicho que decía mi padre cuando yo era pequeñito, me decía, haz tu nombre como Dios manda, haz tu nombre, y además lo escucho yo muchas veces de los ancianos. Como Dios manda, estamos llamados a dejar una huella, pero como Dios manda. Y entre muchas cosas, pues el hermano hablaba de esta primera plenaria, que es lo que estamos tratando, que Dios está buscando hombres que se distinga oyendo la voz de Dios. Dios está buscando hombres que se distinga oyendo la voz de Dios. Cuando se oye la voz de Dios, el hombre se alinea con Dios y la gente acuden a ese hombre. Ese es el tema. Y eso es lo que está fallando. Porque esta mujer se acercó a Eliseo. Esta mujer se acercó a Eliseo porque sabía que Eliseo oía la voz de Dios. Y esta mujer tenía una gran necesidad. Una mujer que iba a perder a sus hijos por completo. Iba a perder a sus hijos porque se lo iban a llevar sus acreedores. Pero no solamente eso, sino que ella se iba a morir de hambre. Y entonces, como sabía que Eliseo, y el argumento que llevaba era que su marido era un siervo del Señor. Y entonces, si tiene ese argumento, acude a aquella persona que tú sabes que está alineada con el Señor y que sabía oír la voz de Dios. Y claro, eso lo que apunta y lo que nos enseña es que a nuestro alrededor hay mucha necesidad. Mucha necesidad en los tiempos que estamos viviendo. Perdón que te interrumpes, Pepe. Sí, Esa necesidad hablaba eran esas vasijas vacías. Efectivamente. Ella tenía una necesidad, ahora mismo no tenía nada de sustento, tenía un poquito de aceite nada más, y sobre todo el reto que le hace el hombre de Dios, que tienes ahí, no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Lo que tengas, dámelo. El Señor, lo que está demandando a esta sociedad, no le pide gran cosa, sino lo único que le pide es la disposición de creer en Él, pero de todo corazón. Lo que me tenga, lo que tú tengas, dámelo, que yo lo voy a multiplicar. Eso es lo que le dijo este hombre, el profeta, le dijo, lo que tengas, dámelo. Y ya está, tú no te preocupes, pero pide vacía, que ya verás cómo vas a pagar la deuda y todo lo demás. Solamente cree. Pero lo que yo aquí más me llamó la atención en este llamado de Dios, porque lo interpreté que fue un llamado y un reto de parte del Señor, ¿cómo reacciono yo ante esta necesidad? ¿Cómo reacciono yo? Porque está claro que con nuestra fuerza, con nuestros argumentos, con nuestros derechos, con nuestra sabiduría, no podemos avanzar, no avanzamos. De hecho, la ciencia está avanzando y no da la solución al problema tan crucial que tiene la raza humana. Y la tiene interna y la tiene externa. ¿Qué respuesta le doy yo a todas estas cosas? Pues esto es un reto, me tiene que retar a mí personalmente. Y está claro que cuando se alinea uno con lo espiritual, porque el problema más grande que está en la sociedad y que actualmente tiene el hombre no es externo, es interno, para dar respuesta a lo externo. Entonces Dios tiene la respuesta y a mí me reta, Antonio, a mí me reta, particularmente me reta a prepararme interiormente para poder dar una respuesta por lo menos de esperanza, por lo menos de fuerza y sobre todo en el nombre del Señor, porque Dios es quien tiene la respuesta, eso está claro. Y eso es lo que nos retó el Señor allí, porque en sus manos, pues todo, Él tiene la solución en sus manos, pero hay que alinearse con Él,
hay que alinearse con él. El hombre no puede vivir dándole la espalda a Dios. Por ¿Está supuesto. así? Por Es supuesto así. que sí. Entonces esto me llamó mucho la atención, Antonio. Sí. César, ¿qué Sí. te llamó, alguna otra cosa que te llamó, que va a resaltar en relación a Sí, bueno, esa primera plenaria? siguiendo al hilo de lo que está diciendo nuestro hermano Pepe, los retos que plantea el hermano, hay una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, y que afortunadamente pues hay bastante en la sociedad, y es una de las características del hombre de Dios. Tenemos que dar muchas gracias, ¿no?, de que haya personas consagradas, personas con temor santo, los que sean. O sea, tenemos que dar muchas gracias porque el hermano decía que el hombre de Dios era como una especie de imán, ¿no? O sea, cuando un hombre se consagra a Dios, cuando un hombre decide ofrendar su vida en olor grato, ser una ofrenda perpetua, vivir toda su vida consagrada a Dios, eso causa un efecto de llamada. Cuando un hombre se consagra a Dios, causa un efecto de llamada, porque vete a tal, vete a cual. Hay personas con muchísima necesidad, y Héctor describía la característica de este hombre, porque la gente se la encontraba por la calle. Había personas que bueno, se encontraban mucha necesidad en la calle, y este hombre consagrado pues siempre tenía las manos llenas estaba imitando a su maestro. Dios siempre tiene las manos llenas, no las tiene vacías, para aquellos que invocan su nombre. O sea, Dios cuando tú tienes una necesidad y tú pides, no te hace un cuestionario, ni te hace un interrogatorio, ni te condena porque has perdido esto o porque tienes esta carencia, sino que Dios lo que está deseando es amarte. Una de las características de este hombre de Dios, y bueno, yo lo he vivido, y creo que los tres que estamos aquí, especialmente Juan, lo habrá vivido en su centro de rehabilitación. Qué bueno y qué bueno que una persona esté enganchada en la droga, haya destruido completamente su familia, haya sido enemigo de su entorno emocional, y un día digo, quiero curarme, pero no tengo dónde ir. Pero qué bueno es que hayan centros de rehabilitación abiertos donde se les puede atender, donde se les puede asesorar. Qué bueno que hay hombres de Dios consagrados en algunos lugares, una luz en medio de la oscuridad donde poder acudir y poder arreglar mi problema. El hombre de Dios lo ha forjado Dios, lo ha preparado Dios para que la persona, aquella persona que tenga una necesidad y que invoque su presencia, tenga donde ir. O sea, esta mañana un caso caliente. Voy para mi casa y tengo que visitar a un chaval que lo estoy ministrando, lo estoy dirigiendo un poquito, y me digo para mis adentros, no voy a ir hoy, voy a ir otro día. Pero me dice el Espíritu Santo, no, vas a ir hoy. Digo, vale, pues si hay que ir hoy, pues se va hoy. Y voy a buscar al chaval, y resulta que la misericordia de Dios no era con ese chaval, era con una clienta de ese chaval que yo había tratado hace un mes, y me pongo a hablar con ella y se me echa a llorar. Se me echa a llorar porque tiene un problemón y una necesidad tan grande de Dios que tú dices, bueno, menos mal, Señor, que te he hecho caso y he cambiado la dirección de mi camino y he podido consolar esta alma. Los hombres de Dios no son hombres de Dios porque sean buenos o sean mejores. Son hombres de Dios porque los pone Dios por la necesidad que tiene el pueblo, porque tu llanto y tu necesidad es muy importante para Dios. Así que, querido escuchante, donde quiera que estés, por favor, si tienes una necesidad, clama a Dios, te va a responder seguro. Llevo 30 años en el Evangelio y te puedo atestiguar con mi vida que si clamas a Dios, Dios te va a responder. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a tener una pequeña pausa y vamos a seguir, aunque quedan algunos flecos sobre hablar sobre esta primera plenaria, pero vamos a tener una pequeña pausa y seguidamente vamos a seguir hablando también de esa segunda plenaria que nos habló el hermano Escobar. Muy bien. Bueno, pues seguimos con vosotros, estimados compañeros, amigos.
Estamos hablando de esa primera plenaria, de ese testimonio impactante, ¿no? De esa mujer que va a buscar al profeta. Y la verdad, cómo el Señor le responde a esa mujer, cómo el Señor... Sí. Evidentemente, esa mujer va a ver la mano de Dios. Va a ver la mano de Dios porque no se va a dirigir a cualquiera. No va a buscar una solución cualquiera, sino que va a buscar la solución en los caminos del Señor. Pero no solamente vio la mano de Dios, sino para nosotros hay una gran enseñanza ahí. Una gran enseñanza para que ninguno de los que estamos en el Señor, pues de los que creemos en Él, ningún hombre tampoco se crea poco en Él, sino lo que tenga, ponlo en las manos del Señor. Exacto, sí. Y si lo pone en las manos del Señor, esa mujer nos enseñó algo muy, muy grande. En fe puso el aceite que tenía en las manos del siervo. Hubo algo, Pepe, perdón Sí. que interrumpo, lo que, Sí. que el hermano esto nos decía, dice, no digas que no tengo nada. No tienes nada. No lo digas. No lo digas. O sea, todo hombre tenemos cosas para ofrecerle a Dios. Eso es lo que iba a decir. Todo hombre tenemos algo que dar. Y si lo hacemos en el nombre de Dios, el aceite seguirá fluyendo. Amén. Amén. Y el aceite de esta mujer no paró de fluir. Entonces, pero si lo hacemos en el nombre de Dios, no digamos que no tenemos nada. Todo hombre tenemos algo muy valioso para Dios. Así que... Hubo una imagen, No si sé, queréis, sí, sí. si queréis participar, Sí. hubo una imagen que a mí me llamó la atención, ¿no? Cuando el hermano Héctor nos decía, las vasijas no valen nada, las vasijas no valen nada, No, es barro. no te olvides. No te olvides de que somos vasijas, lo que importa El es... interior. Amén, hermano. El interior. Claro. Pero como decías, ¿tienes algo para dar? La pregunta que él decía, ¿tienes algo para dar? Ujú. Porque muchas veces podemos ser vasijas y dentro tampoco puede ser que estén vacías. También. Pero como decía, un tesoro, ¿no? Lo importante no es la vasija, lo importante es el interior de la vasija. Y el ejemplo que él ponía, que decía que se habían encontrado un barco, una vasija, pero Sí. lo importante era su interior, que eran monedas de oro, ¿no? Y decía, igual no tenemos nada muchas veces para dar. Porque muchas veces estamos en los caminos y creemos que tenemos algo para dar y no tenemos nada. Porque... O al contrario. O al contrario, tienes algo para dar y no quieres darlo. No Porque, quiere dar. porque el tema es que tú decides si da o no da. Ujú. Tú decides si da o no da. En cuanto quieres ser usado por Dios. Tú decides si quieres ser usado o no quieres ser usado. Pero lo tenemos que decidir nosotros. Porque o tenemos y no queremos darlo, o decimos que tenemos y no tenemos nada. Pero nosotros lo decidimos en última instancia delante del Señor. Así es. Pues esta mujer decía, lo que tengo es esto. No, No te lo doy. claro. La verdad que a mí me llamó la atención porque lo que decía, ¿no? Constantemente retándonos, ¿no? Y lo que nos comentaba también, ¿no? Que todo hombre tenemos algo que dar y ofrecer para la obra de Dios, todo hombre. todo Hubo una frase que a mí me llamó la atención mucho, Sí. y la tengo aquí anotada porque dice, ¿qué clase de hombre vas a ser tú? Porque tú decides qué clase de hombre vas a ser en esta sociedad y delante de Dios. Ujú. ¿No, César? Eso a mí me llamó mucho la atención. Tú decides, porque la última palabra la tenemos nosotros. Hubo otra muchas cosas. hubo otra imagen que a mí que todos nos reímos, que es cierto, ¿no? La imagen del mueble de basura. ¡Wow! El Me mueble de contado basura, eso. ¿no? Cuando ese mueble lo coge de la basura, él lo coge, lo lleva a su Sí. casa, lo arregla un poquito y todo el mundo, ¿dónde lo ha comprado? Ni qué, qué bonito es, qué bonito es. Eso es. No, pero si esto es de la basura, Ahora, Señor. aplicando eso a nuestra vida. A nuestra ¿Cómo vida. el Señor nos ha sacado a nosotros de nuestro Muladar. muladar, de nuestra mala manera de vivir? Hemos venido a los caminos del Señor y Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado y Dios nos ha limpiado con su bendita sangre y somos hombre limpio para nuestro Dios bendito. Efectivamente. Yo creo que eso fue una imagen impresionante, ¿no? Muy Igual, bueno, yo que me imagino muy que tú bueno, eso muy lo tienes bueno, que ver muy bueno. constantemente, ¿no? En el centro, con los hombres que están ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí, que los hombres llegan, como decía antes, destrozados, llegan sin fuerza, llegan sin hogar, sin familia, llegan de una manera que muchas veces no le cuestan, pero lo más importante, ¿no? Que se le predica la palabra, se le hace llevar esa semilla y
y poco a poco ellos van retomando otra vez su identidad, van retomando otra vez su hombría, ¿no? Porque vienen sin ganas de nada, ¿no? Vienen, como decía al principio, vienen destrozados. Pero la palabra asemella en cada corazón, la palabra restaura, la palabra fortalece, la palabra, siempre y cuando, como decía, siempre y cuando nos dejemos dejar llevar por el alfarero, ¿no? De poder moldearnos como el alfarero quiere que nos moldee, ¿no? Porque es el que verdaderamente restaura nuestra vida, ¿no? Yo como digo que si a mí me ha restaurado y a mí me ha sacado del mundo de la droga donde yo me encontraba, pues también, siempre y cuando nos dejemos que el alfarero nos moldee a su manera, ¿no? Porque ¿quién va a decir, qué va a decir el Abasía? Yo me voy a restaurar, ¿no? Claro. alfarero. La vasija por sí sola no se restaura, sí. Bueno, ¿tenía algún pequeño detalle más sobre esta plenaria o pasamos a la segunda? Mira, yo quería compartir una frase que, aunque no la dijo él literalmente, yo la resumí y la convertí en frase. Es cuando la persona busca el favor de Dios, busca la confirmación de parte de Dios en una acción que realiza. Primero toma la decisión, ejecuta esa decisión y después va a Dios a decirle, oye, bendice esto, bendice lo otro, dame. Y él Héctor decía, pedimos la bendición de Dios sobre nuestras decisiones, no tomamos decisiones bendecidas por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Antes de ejecutar una acción o de tomar una decisión, primero tienes que ir a Dios para saber si Dios te avala, si Dios está contigo, porque a lo mejor la decisión que tú vas a tomar es la decisión peor que vas a tomar en tu vida. O sea, tú no puedes tomar una decisión a tu gusto, la que tú creas, le pides consejos a todo el mundo menos a Dios. Y una vez que la ejecutas, una vez que vas adelante, después pides el favor de Dios. Así está la humanidad. La humanidad sin Dios va adelante tomando decisiones a su conveniencia, pero primero no se pone de rodillas delante de Dios y le dice, oye, que me voy a comprar el coche colorado de no sé cuántos caballos, que tiene tantos faros, las ruedas son de 200, o sea, me voy a comprar ese coche que me cuesta 30.000 euros o 60.000. Esa es una decisión que tú tomas, pides consejos a tus amigos y vas adelante, te compras el coche. Cuando te han dado el préstamo, lo has firmado, has comprado el coche, entonces vas a Dios a buscar su bendición. Así no funciona el hombre de Dios. El hombre de Dios, antes de comprarse el coche, se pone de rodillas y le dice a Dios, oye, ¿me puedo comprar este coche? Conozco un caso simple. Te puedo hablar de una casa unifamiliar, o te puedo hablar de un campito, te puedo hablar de gente arruinada que lo han perdido todo. Pero este es un ejemplo muy cortito. Un señor se compra un coche y no consulta a Dios. Se compra el coche. Y cuando compra el coche, es algo real, vivido muy cercanamente. Cuando compra el coche, pide, Señor, bendice este coche que me dure hasta que me jubile. Le duró 2 años, tuvo un accidente, destrozó el coche, un coche nuevo, y tuvo que seguir pagando. Un desastre. Entonces, si vamos a ser hombres de Dios, vamos a poner primero a Dios y después nuestras decisiones. Estoy siguiendo el ejemplo, el modelo de la viuda, ¿no? Que fue a consultar primeramente con el Señor. A eso hoy vamos, ¿no? Vamos a hablar de esa segunda plenaria. Pepe, Sí. expectante por hablar. Sí, porque enlaza con lo que acaba de terminar nuestro hermano César, Sí. en cuanto a eso, a que está claro que nuestros planes tienen que estar en línea con el Señor. Si no, nuestros planes no funcionan si decimos que creemos en Él. Si no decimos que si no creemos en Él, pues hacemos las cosas de nuestra forma, de nuestra manera. Pero sí enlaza con la segunda plenaria, que nuestro hermano Héctor nos llevó hacia un personaje muy conocido en la palabra de Dios como Gedeón.
Y comenzaba el hermano con la palabra clave también para nuestra vida: nunca Dios va a hacer tu parte, pero sí Él quiere ayudarte en todo lo que tú emprendas. Pero hay cosas que nos corresponden a nosotros y no le corresponde a Dios. Nos corresponde a nosotros dar un paso, ese paso, pedirle permiso al Señor, pero hay cosas que nos dice el Señor: mira, camina, haz esto, lo tienes que hacer tú, yo no lo voy a hacer por ti. Entonces, está claro, pues el hermano no puso casos en concreto, pero está claro que si el Señor nos dice no mienta, está claro que está en nuestros labios no mentir, ¿no? Si el Señor dice no odie en tu corazón, está en nuestras manos, no en nuestras manos, no odie en nuestro corazón. Decidimos hacer eso. Entonces, hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Él nos deja que lo hagamos. Y es por eso porque el Señor tuvo que ir a este personaje llamado Gedeón, que lo vemos en la palabra. ¿Por qué el Señor busca a Gedeón? Digo un poco para contextualizar. Porque, bueno, podéis vosotros también participar. Yo vi algo muy concreto, porque lo que vio Dios en Gedeón no lo veía nadie, ni siquiera Gedeón mismo. Por eso buscó Dios a Gedeón, para decirle: mira, que yo he venido a buscarte porque yo sé lo que hay dentro de tu corazón. Tú no lo ves, tú ahora mismo estás cegado por todo lo que te rodea. El hermano esto, bueno, lo dice la palabra, Sí, ¿no? sí, El sí. Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Efectivamente. O sea, igual los vecinos y demás veían a Gedeón a un simple trabajador, pero el Señor lo está viendo como verdaderamente un varón de Dios esforzado, que lo dice, yo lo tengo aquí, ¿no? Esforzado y valiente. Y el ángel del Señor, versículo Jueces 6, 12 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y él estaba trabajando, ¿y esto que viene? ¿Esto que viene? Esto Pero además asustado, exactamente. porque tenía miedo. Tenía miedo, estaba asustado de toda la opresión que estaba sufriendo su Pero pueblo. lo llama, pero porque el contexto, ¿no? El contexto anterior, el contexto del pueblo, ¿no? Lo llama porque, sí. Se había escondido, digo, se habían apartado del Señor, El pueblo. el pueblo. Bueno, Como diciendo, se había apartado. Se había Que le apartado. tenía como le tenía temor, El pueblo tenía estaba miedo. oprimido por los amalecitas, estaba oprimido, lo tenían esclavizado totalmente. Les robaba, le estaban robando todo lo que sembraban. Pero lo tenían. Pero el tema que yo allí aprendí, bueno, no sé si vosotros estáis de acuerdo, si no Sí, estáis de sí, acuerdo, sí. pues en este caso, es que la esclavitud no era tanto física, era psíquica. Vale. Eso. Sí, también, amén. Claro, no, pero yo no sé si estáis de acuerdo con eso. Sí, sí, Es sí, lo sí, que te- Completamente, error psicológico. Era porque además es que estaban escondidos en la cueva y además con el miedo, y si, es que cada año vienen y nos roban todo lo que me han construido, y no solamente ese miedo, sino que se hacen como ellos, construyen dioses y se meten como ellos todo lo demás y hacer lo que, pero totalmente psíquico, se hacen como ellos para ver, y entonces el ángel lo tiene que despertar. O sea, Entonces, un pueblo que estaba frustrado, un pueblo que estaba Totalmente. lleno de miedo en relación, o sea, temor. hablando de Israel, en relación a los madianitas, y un pueblo que les robaba todo lo que estaba sembrando. Llegaban los madianitas y les robaba todo al pueblo. sí. Y por eso Dios, creo que el Señor tiene que levantar para despertar a este pueblo. ¿Qué me puede comentar, César? Sí, Pues sí, sí, pues sí. mira, te digo, el miedo, y lo vemos actualmente en el último siglo, Sí. es un arma igual que otra. O sea, hay pueblos que se gobiernan con miedo. El miedo es un arma de destrucción masiva, porque tú atemorizas a tu enemigo y le impides pensar. Por circunstancias que todos conocemos, vienen reflejadas en la palabra, el pueblo de Israel estaba completamente dividido, cada uno hacía lo que bien le parecía, y entonces, claro, donde no hay orden y no hay control, el enemigo entra. El enemigo entra y hace lo que quiere y te gobierna y te conduce y te lleva a donde él quiere. Esta es nuestra sociedad, estamos perdidos, todos enmiedados, si pagamos, si no pagamos, nos quedamos siempre, y los medios de comunicación son espectaculares. En vez de animarnos, en vez de darnos esperanza, lo que hacen es deprimirnos. O sea, la noticia nada más que desahucio. Pero en este caso, César, es increíble también como se oye la misma frase. Mira, en esta traducción, Sí. la frase actual también que si Dios existiera, no pasaría todo esto que está pasando. Pues mira la frase que dice la nueva versión. Dice
el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están los milagros de que nos hablaba nuestro antepasado? Cuando dice que el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado el poder de los madianitas. ¿Por qué nos está pasando todo esto, no? Si el Señor dice tú que es tan bueno, ¿por qué nos pasa esto? Ese miedo está psíquico también pero por todo lo que está ocurriendo. Es un recurrente, o sea, el enemigo está ahí a través de la historia, el miedo nos ha manejado y como antes decía al principio, hay dos factores en esta ponencia. Uno es la necesidad, la necesidad nos intimida, nos trae inseguridad, y el miedo al mañana, el miedo a la enfermedad, el miedo... Pero te voy a interrumpir, César. ¿Creéis que el pueblo actual, el pueblo, la iglesia evangélica, el pueblo de Dios, aquellos que han conocido al Señor, Sí. se puede encontrar en circunstancias como este pueblo? Atemorizado, empobrecido, lleno de medios. Un nuevo convertido imposible, o sea... Bueno, No hay nada más antidepresivo y antitemor que el Espíritu Santo. Un hombre consagrado a Dios, Yo un poquito... el miedo le tiene miedo. yo difiero, un poquito discrepo. Yo también. Yo un poquito discrepo porque el tema es que además hay una advertencia de parte de nuestro Señor Jesús que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría y además entraría en una especie de miedo y de temor, de no valentía, tú lo estás viendo, no valentía de decir, esta es mi bandera. Ahora mismo tenemos un mundial de fútbol y yo le comentaba a mi esposa y no tienes miedo de pintarse la cara, no tienes miedo de ponerse un gorro, no tienes miedo de hacer lo que sea, por decir esto es. Y hay miedo de ponerse una camiseta, Cristo es mi Dios, mi Salvador. Y decía yo, y le decía a mi esposa, ¿seríamos nosotros capaces de pintarnos Cristo, Él vive, reina, todo lo demás, todo, y andar por el centro de Ubrique, por ejemplo? ¿Seríamos nosotros capaces? Dice mi esposa, pues a lo mejor tendríamos miedo. Y ¿Por el qué dirán? ¿qué está pasando? Entonces, la esclavitud, pues la verdad está que llegando por los perjuicios y tenemos que romper con todo eso, porque Dios nos valora mucho. Perdón, César. No. Sí. Bueno, Yo compartía El martes, ahí en el centro de rehabilitación, que en la adversidad también tenemos que gloriarnos con el Señor, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos bien, cuando tenemos, cuando lo tenemos todo, estamos con el Señor, nos gloriamos con el Señor, pero la pregunta era, ¿y cuando estás pasando por problemas? ¿Y cuando estás pasando por necesidad? ¿Y cuando estás pasando por algo que es adverso a lo que tú estás viviendo? ¿Verdaderamente confías en el Señor? O, como le decía, o confías al que tiene al lado, o confías en un psiquiatra, o confías en una pastilla, o confías en algo. Y yo decía, tenemos que confiar en el Señor cuando estamos bien y cuando estamos mal, porque yo creo que cuando estamos mal tenemos que tener una unión más cercana y poner toda nuestra confianza en el Señor y ser obediente a lo que Dios nos está demandando. Perfectamente de acuerdo contigo, aludiendo a lo que decía nuestro hermano Temblador, que estoy completísimamente de acuerdo con él. En esta España cuesta mucho trabajo salir a la calle, pintarnos los colores de Jesucristo, pero es que esta España no es Sudamérica, eso se lo puedes pedir a Brasil, pero es que aquí hemos estado 500 años perseguidos, a nosotros nos han quemado, a nosotros nos han perseguido, a nosotros nos han metido en mazmorra, a nosotros nos han pelado al cielo y nos han sacado a la calle. La iglesia más perseguida del mundo es la iglesia protestante. ¿Por qué discrepo de mi hermano en cuanto a eso? Hombre, yo sí estoy seguro de que aquí hay muchos creyentes cómodos, hay muchos creyentes dormidos, hay muchos creyentes que... Y miedo también. Miedo. Pero mi hermano, yo tengo un defecto, yo es que yo veo siempre la botella medio llena. Yo me fijo en los hombres de Dios. Yo me fijo que cuando tú le hablas a una persona, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, sigue haciendo la misma obra, no merma, hace la misma obra, convierte, redarguye, conquista a esa persona, la transforma, la renueva. Nuestro Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Y yo me muevo con los siervos de Dios que me muevo, los de mi entorno, y estoy encantado de la vida. Que el enemigo tiene que hacer su trabajo, es que es el enemigo, es que el diablo tiene que ser el diablo. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es mermar y bajar la guardia. No es eso, para nada, no es eso, pero estamos en una sociedad donde el enemigo está trabajando eso y además está trabajando con éxito.
con éxito, y tenemos que despertarnos en nuestro... Bueno, tanto como éxito, no. Sí, porque tenemos que tomar nuestro lugar, lo que yo veo, lo que aquí Gedeón, el Señor le decía dentro, porque lo que veía el Señor y lo que ve en los siervos de Dios que tú estás diciendo, en lo que está viendo en ti y en mí, pues hay muchas veces que las circunstancias, la situación que se genera a nuestro alrededor nos mengua, desgraciadamente, mi hermano, y no deberíamos. Pero dentro de esa lectura, vamos ganando. Sí, yo no digo eso. Yo no digo que nada, vamos ganando, y además para eso tenemos que predicarle, para eso estos medios de comunicación, para hablar de la palabra de Dios. Si tú ahora mismo me acabas de decir, y lo repito con gozo, hombre, no conocía el dato, pero es un dato muy gozoso. Si tú me dices que hace 2 años te reuniste en Toledo, una reunión aquí de hombres, que a mí me invitaron y yo no fui, y el Señor a ti te tocó, y al hermano y al otro, y mira, tenéis que hacer esto en Córdoba. Y el primera reunión, desastre. Claro, hermano. Y vosotros, en vez de deprimiros, y cargasteis más las pilas, en el nombre del Señor. ¿Eso quién lo hace? ¿Qué ejército es ese? ¿Un ejército derrotado o un ejército que va en victoria? El Señor va adelante. Una pregunta, ¿no? Pero la realidad es... Porque el tiempo se va, ¿no? Pero la realidad es... Porque el tiempo se va, ¿no? El tiempo vuela, ¿eh? Sí, Queda verdad. poco tiempo. ¿Qué ha querido, y brevemente, os doy 2 minutos a cada uno, qué ha querido el Señor mostrarnos a través de su palabra, del hermano Héctor, en este pasaje de Gedeón, que significa destructor, evidentemente, ¿no? ¿Qué ha querido transmitirnos? ¿Qué ha querido hablarnos? ¿Qué ha querido retarnos? 2 minutos os doy cada uno. Bueno, en 2 minutos, ¿comienza Juan o comienza tú? Venga. Que yo lo que percibí, que no tengamos miedo, que Él va a estar con nosotros, no importa verdaderamente lo que nos venga de enfrente, sino que Él va a estar con nosotros, porque a Gedeón le dijo, te voy a mandar a 30.000, creo que fue, ¿no? Sí. Después se quedó con 10.000. Exacto. Después se quedó con 300. Exacto. Pero los que estaban en el otro lado eran 135.000, que dividido tocaban a 450. Exacto. Pero esos 450 estando con el Señor sería uno. Como un solo hombre. Que no seamos cobardes, que seamos valientes, que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que es el que nos da la fuerza cuando estamos caídos, que es Amén. el que nos da ese ánimo para seguir adelante. Amén. Porque yo creo que para una victoria hay que entrar en una batalla. Amén. Si no entra en una batalla, no hay victoria. Amén. Y el Señor me decía eso, que no tengamos miedo, que sigamos hacia adelante. Si nos ha ayudado hasta ahora, por ejemplo, Amén. va a seguir ayudando. Amén. Así que... Y que es así, ¿verdad? Que es así, pero ver la realidad de todos los 10.000 que le respondieron, 300, ese remanente estaba fiel, lo que antes decía nuestro hermano César. Pero bueno, yo quiero hacer un recuerdo de que es verdad que estamos en malos tiempos, que Dios está buscando hombres de verdad, hombres de verdad. Amén. ¿Quién lo hallará? Estamos también a un llamado de hacer hombre, dice el Señor en Segunda de Reyes, toma tu posición y sé el hombre que tiene que ser. Amén. Y también en Ezequiel Dios busca hombres que se pongan en la brecha, que plante su estaca, Dios está buscando hombres. Y también dice en Proverbios, Dios dice que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Amén. Que el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Y quiero terminar estos 2 minutos con un salmo donde un hombre decía a Dios esto: oh Dios, hazme justicia, ponte de mi parte contra los hombres paganos. Ponme a salvo de mentiroso, del malvado, porque tú eres mi Dios y protector, porque me he alejado de ti, porque tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos. Envía tu luz y tu verdad, para que ella me enseñe el camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí alabaré al son de arpa, pues tú, mi Dios, llena mi vida de alegría. Amén. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Amén. 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 Tenemos que acabar, se nos va ido el tiempo.
sencillamente Lo siento decir, mucho, muchas Pepe, gracias. hay un próximo retiro, ¿no? Dime, Eso brevemente. sí. ¿Cuándo? Pues los tendremos para junio del 2019. Ya lo anunciamos desde aquí. Venga. En una Pues, conferencia. conferencia. César, gracias por estar este tiempo. Pepe, gracias. A ti, mi hermano, a ti, mi hermano. Querido amigo, querido oyente, gracias por estar con nosotros. Desearos lo mejor, que Dios bendiga grandemente. Recuerda que Cristo te ama y Él quiere ser el Señor y el Salvador de tu vida. Nos vemos en septiembre. Que Dios os bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.